Metodologías antiguas para la enseñanza de lenguas. En primer lugar, aclararemos la diferencia entre el concepto de método y el concepto de técnica. El método se refiere a una forma específica de enseñar y entender una lengua, mientras que la técnica da cuenta de las actividades realizadas en clase, es decir, la técnica demuestra cómo se entiende el método. El método más antiguo de enseñanza fue el método tradicional, que consistía en el análisis de la gramática y la traducción hacia la lengua materna. Se usó para aprender latín. En este método se memorizan y recitan los textos y se le da más énfasis a la escritura que a la producción oral en general. Este método imperó en la enseñanza de lenguas hasta la primera mitad del siglo XX, pero aún sigue siendo utilizado en algunas academias e instituciones tradicionalistas. En la segunda mitad del siglo XIX surge la necesidad de crear métodos de enseñanza más versátiles, y entonces se observa cómo los niños aprenden a hablar. Es así como surge el método natural de saber, en el cual las clases son dictadas en la lengua meta y sin utilizar la traducción. Este método se difundió con alta popularidad en Estados Unidos por Maximilian Berlitz, alcanzó gran prestigio y aún hoy es utilizado en sus academias alrededor del mundo. El éxito de Berlitz se debió principalmente a la creciente ola de inmigrantes hacia los Estados Unidos, quienes debían aprender a comunicarse. La técnica del método natural implicaba que las clases se impartían en la lengua meta, se hacía énfasis en la producción oral, el vocabulario se enseñaba mediante ilustraciones u objetos y el profesor debía ser hablante nativo de la lengua meta. A pesar de su popularidad, este método solo se usó en las escuelas privadas. A partir de los años 40 y con el desarrollo de la lingüística moderna surgieron los métodos de corte estructuralista apoyados en la teoría concebida por Ferdinand de Saussure. Según la teoría estructuralista, el lenguaje es un sistema formado por signos lingüísticos con varias dimensiones de realización, y cada lengua se podía considerar como un sistema independiente. Posteriormente surge el método oral situacional, desarrollado por los británicos Palmer y Hornby. El método se basó en el análisis de las estructuras de la lengua meta y le dio bastante importancia a la adquisición del léxico. Sus técnicas comprendían la práctica oral y los ejercicios de repetición o drilling, de modo que los estudiantes escuchaban y repetían lo dicho por el profesor, quien era el modelo a replicar. Un poco más tarde sobrevino el método audiolingual, que fue influenciado en gran medida por el estructuralismo lingüístico. Este surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados norteamericanos tuvieron que aprender otros idiomas, principalmente italiano, japonés y alemán. Esto para poderse comunicar en el contexto de la guerra. Las técnicas del método audiolingual se concentraban en la memorización y repetición, en la sustitución mecánica y en desarrollar una pronunciación adecuada de la lengua meta, incluso sin comprender las oraciones enunciadas. Por ende, las situaciones eran bastante ficticias y los estudiantes aprendían a generar oraciones gramaticalmente correctas pero totalmente fuera de contexto. Este somero repaso nos permite observar cómo los métodos antiguos de la enseñanza de lenguas se concentraron principalmente en el análisis de las estructuras de la lengua, posteriormente en desarrollar una pronunciación correcta y luego en la adquisición de vocabulario. Las críticas que pueden enunciarse en torno a todos estos métodos antiguos radican en el hecho de que los estudiantes no pueden llevar a cabo conversaciones naturales con espontaneidad, dado que se estudia la lengua como si fuera un elemento ajeno al contexto en el cual tiene lugar. Ya hacia finales del siglo XX se dio el auge del método comunicativo, el cual le da preponderancia a la producción oral sobre la gramática, es decir,
se prefiere que el estudiante pueda llegar a comunicar sus ideas a pesar de que estén gramaticalmente erróneas. Este método se ha usado aproximadamente por un periodo de 20 años y está siendo reemplazado paulatinamente por aquellos métodos que se basan en y utilizan las tecnologías de comunicación, las cuales ponen al aprendiz en contacto directo y real con la lengua meta sin necesidad de recurrir únicamente al profesor como modelo o fuente principal de aprendizaje.